Baal es una figura compleja y multifacética que ha transitado un largo proceso de transformación a lo largo de la historia, desde su origen como deidad cananea encargada de la fertilidad y de las tormentas, hasta su reinterpretación en la tradición cristiana como uno de los demonios de mayor rango en el inframundo. Su evolución refleja no solo los cambios en las creencias y prácticas religiosas de los pueblos del antiguo Cercano Oriente, sino también la forma en que las culturas posteriores han reinterpretado y resignificado las antiguas deidades paganas en el contexto de nuevas cosmovisiones y sistemas teológicos. El origen de Baal se sitúa en las antiguas culturas de Canaán, donde se le veneraba como una deidad central responsable de fenómenos naturales cruciales para la supervivencia y la prosperidad de las comunidades agrícolas. En este contexto, Baal era visto como la personificación de la fuerza vital que se manifestaba a través de la lluvia y la fertilidad de la tierra, aspectos esenciales en una región caracterizada por ciclos de sequías y lluvias intensas. La figura de Baal se asociaba estrechamente con la fertilidad de la tierra y la capacidad de la naturaleza para regenerarse, y sus rituales y celebraciones estaban dirigidos a asegurar la abundancia de cosechas y la continuidad de la vida. La conexión con las tormentas le confería una dualidad: por un lado, era el portador de la lluvia benéfica que hacía florecer la vegetación, y por otro, encarnaba la fuerza destructiva de los elementos cuando las tempestades amenazaban con arrasar los campos y hogares. Esta dualidad reflejaba la complejidad de la relación del hombre con la naturaleza, en la que lo divino se manifestaba en formas tanto benéficas como potencialmente devastadoras. En la antigua religión cananea, Baal ostentaba un papel de relevancia tan importante que su culto se extendió a lo largo de diversos territorios del Levante. Los relatos y las inscripciones descubiertas en ciudades-estado de la región evidencian la existencia de templos y altares dedicados a su honor, en los que se realizaban ceremonias y sacrificios destinados a aplacar su furia y a solicitar sus favores. Los sacerdotes y adivinos desempeñaban un papel fundamental en la interpretación de las señales naturales y en la realización de ritos que pretendían mantener la armonía entre el mundo humano y el divino. En este sentido, el culto a Baal se integraba en un sistema religioso que no solo ofrecía explicaciones a los fenómenos naturales, sino que también proporcionaba un marco para la cohesión social y la identidad cultural de los pueblos cananeos. La exaltación de Baal como garante de la fertilidad y la prosperidad generaba, a su vez, una interrelación estrecha entre las actividades agrícolas, los ciclos estacionales y los mitos fundacionales que explicaban el origen del orden natural. El contraste entre la veneración pagana de Baal y la posición adoptada por la tradición bíblica es especialmente notable. En la Biblia, la adoración a Baal es reiteradamente condenada como una forma de idolatría y desviación de la fe exclusiva en el Dios de Israel. Los textos sagrados del Antiguo Testamento recogen numerosas narrativas en las que los profetas y líderes religiosos advierten sobre los peligros de rendir culto a deidades extranjeras, considerando que la adoración de Baal corrompe la fidelidad y la pureza del pacto divino establecido con el pueblo elegido. Los episodios en que se relata la lucha contra la idolatría destacan la confrontación entre las prácticas religiosas de origen pagano y las exigencias morales y teológicas que demandaba la adhesión exclusiva al monoteísmo. En este sentido, la figura de Baal se convirtió en el símbolo de todo aquello que se apartaba del camino trazado por el Dios único, y su imagen se asoció con la corrupción, la inconstancia espiritual y la desobediencia a las leyes divinas. La intensa polémica en torno a Baal en los textos bíblicos refleja, además, el conflicto cultural y religioso que surgió en el contexto de la formación de una identidad nacional y religiosa definida en oposición a las influencias foráneas. El rechazo a Baal no solo se fundamentaba en cuestiones teológicas, sino que también respondía a motivos políticos y sociales. La lucha contra la idolatría se convirtió en un elemento central en la construcción de una identidad comunitaria, y la eliminación de cultos considerados subversivos se justificaba como una necesidad para preservar la cohesión y la pureza del pueblo. La demonización de Baal, por tanto, fue un proceso gradual en el que la deidad originalmente venerada como portadora de la vida y la abundancia fue reinterpretada como el arquetipo del mal y la corrupción.
Esta reconfiguración simbólica no fue exclusiva de los textos bíblicos, sino que también se reflejó en las prácticas rituales y en la iconografía adoptada por las comunidades que se resistían a las influencias paganas. La figura de Baal, en este nuevo contexto, se transformó en una advertencia contra los peligros de abandonar la fidelidad a la divinidad suprema y en un recordatorio de las consecuencias que se derivaban de la transgresión de las normas sagradas. Con el advenimiento del cristianismo y la consolidación de un sistema teológico en el que se definían claramente los límites entre lo divino y lo demoníaco, la imagen de Baal experimentó una nueva metamorfosis. Los textos demonológicos cristianos reinterpretaron las antiguas deidades paganas como entidades malignas, asignándoles roles y jerarquías en el ámbito del mal. En esta tradición, Baal, o Baal como también es conocido, se erige como uno de los demonios de mayor rango, llegando a ser considerado en ocasiones como uno de los príncipes del infierno. Esta transformación se fundamenta en una lectura que busca explicar la existencia del mal en términos de una rebelión contra el orden divino y la personificación de las fuerzas caóticas que se oponen a la voluntad de Dios. La asociación de Baal con la corrupción y la transgresión se intensifica en este marco, en el que su figura adquiere una dimensión casi mítica, simbolizando la lucha eterna entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Historias, mitos, leyendas y teorías.